Buenos días, amigos. ¿Habéis oído alguna vez la expresión justo entre las naciones, la expresión que titula este videoblog? Os voy a explicar lo que significa. Justo entre las naciones es un honor, un título que concede el Yad Vashem, el organismo que en Israel mantiene viva la memoria del Holocausto y rinde honores tanto a las personas que murieron durante el Holocausto como a aquellos gentiles y no gentiles, que intentaron ayudar a los judíos durante aquellos años terribles. Probablemente la persona más famosa con el título de Justo entre las Naciones sea Oskar Schindler, de la famosa película La lista de Schindler. Pero hay otros muchos que no son tan conocidos y sin embargo también tuvieron su papel importante durante los años oscuros del Holocausto, la Segunda Guerra Mundial, y que merece la pena de vez en cuando recordarlos. Además, el que vamos a recordar hoy tiene una cierta relación con lo que está pasando ahora con el coronavirus, por lo menos están creando unas situaciones paralelas. Ese señor, ese marino que aparece en la foto de la portada de este videoblog, es el capitán Gustav Schröder, el capitán alemán, aunque había nacido en Dinamarca, estaba al servicio de la Marina Mercante Alemana. Capitán, decía, del transatlántico San Luis. El transatlántico San Luis protagonizó una historia increíble en el año 1939. Los nazis, en una de las maniobras publicitarias más infectas que yo recuerdo, decidieron liberar a algo más de 900 judíos, embarcarlos en el San Luis y mandarlos a América del Sur, para demostrar que ningún puerto los iba a reconocer y que no solo los nazis eran los antisemitas, sino que el resto del mundo también se practicaba el antisemitismo. El San Luis zarpó de Hamburgo rumbo a La Habana con 900 personas a bordo, aproximadamente, no recuerdo las cifras hasta ahora. Ya os digo, cuando en el año 39, justo antes de que empezara la Segunda Guerra Mundial, y los judíos no fueron admitidos en La Habana, no se les permitió desembarcar en Cuba. Pero es que tampoco se les permitió desembarcar en Estados Unidos y tampoco se les permitió desembarcar en Canadá ni en el Reino Unido, ¿no? Con lo cual los nazis parecía que se iban a salir con la suya. El capitán Schröder durante todo el viaje no permitió que la tripulación ni los comisarios del partido nazi que había a bordo se metieran con los judíos, que no quería que los molestaran para nada, les permitió celebrar sus actos religiosos y los trató con el máximo respeto. Y ya de regreso a Europa, al ver que ningún país los admitía, tomó la decisión de que iba a embarrancar el San Luis en las costas del Reino Unido para salvarles la vida precisamente a estas personas. Al final no hizo falta que embarrancara el barco, porque en Países Bajos se les permitió desembarcar y desembarcaron todos en Bélgica. Luego se distribuyeron por distintos países. Bien, es cierto que muchos de ellos acabaron muriendo cuando estalló la Segunda Guerra Mundial y Alemania invadió estos países, pues a los judíos los enviaron a los campos de concentración. El hecho histórico es ese, que el capitán Schröder salvó la vida en principio de 900 y pico personas y se hizo acreedor de uno de los más altos honores que concede el Estado de Israel, ¿no? A través del Yad Vashem, el título de Justo entre las Naciones. Esta historia está en película. Yo os recomiendo que os descarguéis la película en estos días de aislamiento y la veáis, porque es una película excelente. Se titula El viaje de los malditos. Está protagonizada por Max von Sydow, que hace del capitán Schröder, que hace un papel estupendo, por James Mason, por Orson Welles, Malcolm McDowell, que fue protagonista de La Naranja Mecánica, Faye Dunaway, que está como siempre guapísima. Además, esta película sale con una clase impresionante y es una película que está muy bien y relata el viaje del San Luis y todos los avatares que en el mismo sucedieron, se desarrollaron. Schröder no era ningún, es decir, por el hecho de ayudar a aquellas personas, por el hecho de intentar salvar la vida, no era ningún traidor a su patria, ni, en fin. De hecho, cuando estalla la Segunda Guerra Mundial, Schröder está con el barco, con el San Luis, por Bermuda, si no recuerdo mal, estaba por el Caribe, y regresó a Alemania
burlando el bloqueo de la Royal Navy. Ese era un marino excepcional, ¿no? Pasó el resto de la guerra trabajando en labores burocráticas y posteriormente, después de la guerra, recibió diversos honores, ¿no? Incluyendo el nombre de una calle en Hamburgo, si no mal recuerdo. Decía que esta historia puede tener algo de relación con cosas que están pasando hoy en día con el coronavirus, ¿verdad? Hay algún que otro barco que yo sepa, y según dice la prensa, porque nos tenemos que fiar de las informaciones que nos da la prensa, hay al menos 3 barcos a los cuales no se les permite desembarcar su pasaje en ningún puerto. Sobre todo hay un crucero que estaba haciendo, creo que es el Costa Deliciosa, que estaba haciendo un crucero. El otro día subí un post con la noticia de prensa. Estaba haciendo un crucero de placer de 2 meses y a los pasajeros, entre los que se encuentra un número muy importante de españoles, no se les permite desembarcar en ningún puerto. ¿Qué va a pasar con ellos? Pues no lo sé, porque no tenemos referencia. Lo más parecido es lo de San Luis, y no era una epidemia, no, esas personas no estaban enfermas, eran simplemente judíos. Es un tema al cual volveremos. Vamos a seguir el caso de estos barcos que andan por ahí con cientos de personas a bordo, que a las cuales no se les permite desembarcar. Pero vamos, la cosa tiene bastante mala pinta. Nada más por hoy, por esta mañana por lo menos. Que tengáis un buen lunes y un fuerte abrazo marinero a todos vosotros.